Es abogada y política mexicana. Ha trabajado en los 3 poderes de la Unión. Fue catedrática de Derecho Mercantil de la Escuela de Comercio y Administración de la misma Universidad Nacional Autónoma de México. En el periodo de 1977 a 1982, fungió como directora general jurídica de la Coordinación General de Estudios Administrativos de la Presidencia de la República. En 1982, resultó diputada electa a la 52ª legislatura por el Distrito 12 de Veracruz. Ha sido distinguida con el Premio a la Investigación otorgado por Presidencia de la República en 1980. Bienvenidos a Palabras Mayores, yo soy Dore Ferriz y hoy, no saben qué día, qué especial es para mí poder conocer mujeres de tan gran tamaño. Estamos con Irma Cue y ella es una señora que en una página completa de currículum, es impresionante su vida y vamos a platicar con ella. Irma, de entrada, muchas gracias por estar aquí con nosotros, es un verdadero placer conocerte, de verdad, un honor, por todo lo que has hecho por nuestro país. Has pasado por un montón de lugares, pero yo quiero arrancar con tu infancia en Veracruz. ¿Cómo era tu infancia en Veracruz? Primero, muchas gracias por la invitación. Ay, no, gracias, Segunda, de verdad. Muchas gracias por tener ese concepto. Yo también admiro a personas como tú, tan jóvenes, que se dedican a una actividad con toda la devoción que esta requiere. Ay, muchas gracias. Y sí, nací en Tierra Blanca, Veracruz, en 1938, por tanto soy petrolera. Sí, cierto, sí, cierto. Soy hija de una familia de 6. Mi padre era boticario, mi madre se dedicaba a la casa con ese. Guau, no, pues es con tantos. No andaba en la cacería. Claro, no, en la casa. Bueno, con ese. casi, ¿no? Casi. A chanclazos así de. Chanclazos. No se usaba, en mi casa no se usaban los manazos o los chanclazos, no se usaban. Mi padre era 24 años mayor que mi mamá, entonces mi padre era pues un abuelo. Nos permitía casi años. todo. Ajá. Y mi madre nomás nos decía, van a ver con su papá. Nunca vimos nada. Claro, llegaba papá y... De modo que no se usaron. En cambio, por ejemplo, cuando dije quiero ir a la universidad, mi papá dijo, no, que estudie una carrera comercial, total, se va a casar y ni el sacrificio de ella ni el nuestro. Y mi mamá dijo, si quiere ir a la universidad, irá a la universidad. Y fui. ¡Qué maravilla! Ahí entré a los 16 años por 2 razones. La primera porque la preparatoria solo era de 2 años, no 3 como es ahora. Y la segunda porque mi hermano mayor solo es año y medio mayor que yo. Y cuando lo enviaron a la escuela yo lloraba porque no tenía a mi hermano. Por esa razón mi madre dijo, vas a llorar, te vas a la escuela con tu hermano. O sea, chiquitita, ¿cuántos años tenía cuando entró? 13, o sea que a los 5 años yo leía, no escribía, porque la letra todavía no la escribo. Ajá. Me sale fatal, menos mal que hay máquinas. Pero leí siempre. Es un vicio que hasta ahora conservo. Ay, no, bueno, de los mejores vicios. Sí. Por ahí me contaron que le gustaba andar descalza. Bueno, Tierra Blanca es uno de los lugares más cálidos del estado de Veracruz. De modo que andar descalza pues era normal. Claro. Y uno se acostumbra. Claro. Uno se acostumbra. Ahora, por ejemplo, en un día como hoy siento frío.
Sí, no, bueno, está congelado hoy. Sí, y días que no son como hoy, también siento frío. Esta ciudad para mí es fría, aunque tengo de vivir en ella la mayor parte de mi vida. ¿A qué edad se vino? Vine con mi familia, estudiamos aquí mi hermano mayor y yo la preparatoria. Yo obviamente en un colegio de señoritas, porque ya la secundaria la había estudiado interna en Orizaba y naturalmente tendría que ser en un colegio de monjas. Claro. De modo que al salir de la preparatoria los dos hicimos cola, entonces no había examen de admisión en la UNAM. Había que llegar temprano y formarnos, y nos formamos él y yo muy seriecitos a las 4 de la mañana. Abrían a las 9, pero nosotros ya estábamos formados y hacía mucho frío. Y entró. Entré, nunca tuve ningún traspiés en las materias, salí con promedio superior a 9. Le fue muy bien. Y tuve compañeros extraordinarios. Para empezar, el hombre con el que me casé. Era mi compañero de generación, sí. ¡Guau! De ahí nace el amor. Sí, varias parejas contrajimos matrimonio de esa misma generación. ¡Qué bonito! Sí, éramos muy pocas mujeres, no llegábamos al 8%. Este año la inscripción en la Facultad de Derecho de la UNAM es del 58% de mujeres. Quiere decir que será una carrera femenina. Está bien, está bien. Está bien. Las mujeres en el materia de derecho, de veras que van a sacar a nuestro país adelante, porque la mujer tiene esta sensibilidad que no hace las cosas como más coherentes. Yo quiero, usted, bueno, su carrerota, que me encanta, pero yo quiero saber cómo entra al medio del laboral, al medio del derecho, y cuál fue su primera lucha. A ver, entró primero como pasante en lo que era Banobras, Banco Nacional Hipotecario Urbano de Obras Públicas, Sociedad Anónima, sin respirar. Después fui agente del Ministerio Público del Fuero Común por un año. ¡Qué difícil! Es al corazón. Sí. En la 5ª delegación, que está en Zarco y Violeta. Ok. Ajá. Después de ahí casé, me fui con mi esposo, que era sonorense, a vivir a Hermosillo. Allá no trabajé. Nacieron nuestros 2 hijos. Cuando tuve un problema severo de salud, tuve que volver a vivir aquí, en la Ciudad de México. ¿Qué le pasó? ¿Quién sabe? Pero por lo pronto las infecciones urinarias fueron frecuentes. Entonces vine aquí con el doctor Jaime Ulrich Domínguez, que era un urólogo de reconocido prestigio. Los 2 hermanos que seguían de mi marido estudiaron medicina. Entonces ellos me llevaron con este médico y me dijo, mire, la voy a recetar cada mes. La necesito aquí. O si no, en 5 años le quito un riñón. Hoy en 10 la entierro. Ay, no, qué madera. Entonces pues dijo, hombre, vámonos. Y nos establecimos aquí. Aquí empecé otra vez. Bueno, pero ya titulada, en el otro apenas estaba sin titularme. Aquí ya titulada empecé a ser asesora del director general de estudios administrativos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que lo era en ese momento el licenciado Gustavo Petricholi Iturbide. Me gustaba de impulsar mujeres. A su salida vino el licenciado Héctor Hernández Cervantes como director. Me mantuvo en ese lugar. Entre tanto, yo había conocido en un grupo de amigos al doctor Alejandro Carrillo Castro. Y él era en ese momento secretario general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuyo director era Gerardo Bueno Sirión. Necesitaban una jefe de departamento en el jurídico y me ofrecieron trabajo con horario de madre. O sea... Y eso es importantísimo. Sí, pero yo lo tenía en Hacienda. Ok. Yo lo tenía en Hacienda. Pero el director, que me decía Duartita, me dijo, oye, un día van a creer que tu marido es el que te resuelve los problemas, necesitas despegar por ti.
Y entonces cuando voy y le digo, oye, fíjate que yo ofrecí un trabajo. No, dije que aquí mismo, en otro lugar, no en el mismo lugar. Bueno, vete por 6 meses y te regresas. Ya no volví. Entre tanto, el director del jurídico, por alguna razón, renunció. Entre tanto iba a venir, todos los nombres importantes de la época iban a llegar. Y pues yo seguía trabajando, éramos 3 subdirectores. Y fue muy interesante porque entonces el director general dijo, ¿pero qué estamos buscando si esta mujer no saca el trabajo? Que ella sea la directora. Y mis compañeros subdirectores, ambos renunciaron porque no iban a trabajar a las órdenes de ninguna mujer. Híjole, es que esa parte es durísima porque, claro, era una época en donde la mujer a nivel laboral seguía siendo vista, pues, de reojo, sí, como de reojo, como que no valía la pena. Sí. Y, bueno, me imagino que para usted estar en ese puesto, dando órdenes, bueno, además de que nos abrió camino, chicas, ¿eh? Nos abrió camino. No daba órdenes, lo veía con ellos. Era Nunca, equipo, ¿no? Nadie en ninguna parte de todos los cargos que he desempeñado puede decir que yo lo cesé. Jamás. Yo siempre dije qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué es lo que pretende, qué es lo suyo, para que yo de ninguna manera me vea precisada a impedirlo con algo que no quiere hacer. Claro. De modo que jamás. El que vino, vino porque quiso, y el que se fue, también se fue porque quiso. Claro, por supuesto que sí. Pero qué importante. Bueno, no me renunciaban a mí, renunciaban a su trabajo a un director general, ¿no? Pero renunciaban también a la posibilidad de la vida, al mismo tiempo, ¿no? Ellos, allá ellos. Claro, qué maravilla. ¿Y después? Bueno, después pasaron muchísimas cosas. Después de allí, el secretario general, el doctor Carrillo, va a la campaña, va de coordinador general de estudios administrativos a la presidencia de la República con el licenciado José López Portillo, y yo voy de directora general jurídica de esa coordinación. Sí. Sí, el director jurídico del presidente López Portillo era don Carlos Vargas Galindo, ¿correcto? Bueno, entonces yo voy en esta dirección y ahí tengo exactamente la mitad de varones y la mitad de mujeres abogados trabajando conmigo. Ah, qué padre. Y les digo, hay secretarias, son jóvenes todos, obviamente pues iban a aparecer novias y cosas así, y les dije, a ver, lo único que no quiero aquí son noviazgos, porque hoy encuentro cualquier expediente que yo necesito y mañana que yo necesite un expediente no está. ¿Por qué? Porque me peleé con el fulano. Dejemos eso, ¿no? Claro. Aquí sí, no quiero noviazgos. Es lo único. Estamos en el Zócalo, párense aquí en la banqueta, van a pasar millones, elijan allí cualquiera, pero aquí no. Claro. Entonces fue muy divertido, fui muy cuidada. Yo hago la siguiente broma. Cuando me ofrece el doctor que me vaya a trabajar con él, le digo, necesito pedirle permiso a Francisco, porque ya una cosa es estar aquí y otra, vete al Zócalo con aquellos horarios que no terminaban nunca, ¿no? Y bueno, como cualquier manía de esta ciudad, mi jefe, mi patrón y mi marido se pusieron de acuerdo y me mandaron a trabajar al Zócalo. Y ándele, pero espérense tantito, porque ahí no acaba su historia. Vamos a hacer un corte y regresamos con más aquí con Irma Cue, que es una princesa. Volvemos.